Hermenéutica y posmodernidad. Se puede decir que Schleiermacher es uno de los fundadores de la hermenéutica, de un proyecto de una hermenéutica universal que se dedica a la interpretación de los términos, de las frases, de los contenidos escritos en libros filosóficos, literarios, etc. Está claro que la comprensión, la interpretación, la imitación son elementos fundamentales de la hermenéutica, ya que diríamos que la tarea interpretativa supone estudiar las condiciones de posibilidad de la comprensión misma. Schleiermacher pasó de una hermenéutica más centrada en el lenguaje a otra más psicologizante. Está claro que hubo grandes filósofos que han sido pensadores hermenéuticos, como el caso de Dilthey. Dilthey es el fundador del historicismo filosófico y considera que el hombre accede al conocimiento del mundo mediante dos métodos diversos, el de la comprensión y el de la explicación. Por lo tanto, ya se está señalando como un auténtico filósofo hermenéutico. Heidegger, pues otro gran pensador, considera que es esencial el proyecto de una fenomenología hermenéutica como la que él desarrolló, porque se separó de la fenomenología de Husserl, que no le convencía, que le parecía insuficiente o le parecía, en cualquier caso, inadecuada para su tiempo, o por lo menos para su concepción de la filosofía, y por eso desarrolló la denominada fenomenología interpretativa o hermenéutica. De hecho, en el capítulo quinto de Ser y Tiempo, de su gran obra, Heidegger propone su primera visión hermenéutica en forma de círculo, mediante un análisis existencial y ontológico del ser humano que sitúa la labor interpretadora o interpretativa en un plano previo al puramente psicológico. Realmente el problema de la comprensión, del entender, ha preocupado a numerosos filósofos a lo largo de la historia, ya desde la antigüedad, por supuesto, las obras de Aristóteles, de Interpretazione, etc., y otros pensadores también antiguos se han ocupado de estas cuestiones, de estos temas, y es que las cuestiones que conciernen a la comprensión suponen una ampliación del ámbito de la teoría del conocimiento, o de la gnoseología o de la epistemología. De hecho, Gadamer ha realizado en su libro Verdad y Método un esfuerzo por abordar este tipo de cuestiones, y está claro que es importante explicar acabadamente el problema cognoscitivo que se plantea con los temas de la hermenéutica. De hecho, la hermenéutica estudia la transmisión histórica de los sentidos a lo largo de la historia, a lo largo de cientos de años, de miles de años. Por supuesto, hay un contexto cultural, un contexto social e histórico en el para el que escribe, bien sea de temas filosóficos, de temas literarios o de temas en los que existe una mezcla de lo literario con lo filosófico, que a veces no es fácil de distinguir del todo. De todas maneras, la hermenéutica someterá a crítica, por ejemplo, tres tesis fundamentales, por ejemplo, de la fenomenología de Husserl: la idea de la filosofía como ciencia estricta, la consideración de la intuición como principio supremo del conocer y la subjetividad como foco de constitución del sentido. En este sentido, pues se pueden hacer muchos análisis al respecto. Es verdad que el círculo hermenéutico surge cuando en la comprensión de un texto es necesario anticipar el sentido en su totalidad y no solamente quedarse en el significado de las partes. Es evidente, además, la historicidad de la comprensión y la esencial finitud del conocimiento. También hay que considerar la tradición, la interpretación y el lenguaje como elementos integrados. Está también el problema hermenéutico de la verdad o de las verdades que pueden existir en los textos escritos, etc. Otro pensador que se ha dedicado a la hermenéutica ha sido Ricoeur. Cuando habla del conflicto de las interpretaciones, Ricoeur piensa que no se deben aceptar sin más los datos de la conciencia inmediata, si se habla, por ejemplo, de cuestiones fenomenológicas. Y además, para Ricoeur, la fenomenología tiene el gran mérito de haber descubierto la conciencia. O sea, reconoce también algunas cuestiones positivas a la fenomenología, sobre todo saber analizar la conciencia y los fenómenos de la conciencia. No cabe duda que la vida humana es significativa y que la hermenéutica filosófica se ocupa fundamentalmente de reflexiones, pensamientos, deseos, etc. En el siglo XXI ha surgido recientemente la denominada hace unos años hermenéutica crítica, de la que es una representante importante la filósofa Teresa Oñate, que también ha escrito libros sobre Heidegger, por ejemplo sobre el segundo Heidegger, etc.
Realmente, por tanto, vemos que el ámbito que ocupa la hermenéutica es un ámbito amplio, extenso, y que realmente hay que tener muy en cuenta. Otro filósofo que se puede considerar que pertenece también a la filosofía hermenéutica es Gianni Vattimo, aunque sea el autor del pensamiento denominado débil, pensamiento débil, y que hable sobre todo del nihilismo, porque el nihilismo representa para Vattimo el desarrollo de la ontología occidental, en la que hay un progresivo debilitamiento y donde se va desapareciendo la noción aristotélico-platónica del ser. A pesar de eso, se puede decir que Vattimo está inserto en una tradición que podemos llamar hermenéutica, o en un análisis hermenéutico de la realidad cotidiana y de la realidad material. Luego también existe el movimiento filosófico que podemos llamar de la posmodernidad. Existen unos antecedentes de la posmodernidad, como son, por ejemplo, Popper, Nietzsche, Quine, Wittgenstein, Baudrillard. Por ejemplo, Baudrillard afirma que la diferencia entre valor de uso y valor de cambio tiene cierta importancia, y también señala que la hiperrealidad borra la diferencia entre lo real y lo imaginario. Aunque también tiene algunos puntos y algunos análisis, Baudrillard, que son más discutibles, por ejemplo, cuando señala que debe evitarse una crítica del consumismo, que a mí pues me parece algo realmente discutible y más bien desacertado. Hay otros pensadores también que se dedican a analizar diríamos los tiempos contemporáneos, como por ejemplo la posmodernidad, como por ejemplo sería Lyotard. Lyotard es un pensador posmoderno que dice que la ciencia, por ejemplo, es un juego lingüístico. También señala o indica Lyotard que los cambios habrá que esperar a que sucedan en las sociedades postindustriales muy desarrolladas, y que sucederán por influjo de la tecnología informática. Y también se pregunta a Lyotard que no sabe si se pueden predecir los cambios que sufrirá el saber mediante la nueva tecnología. Y yo creo que sí se pueden saber, aunque sea de manera aproximada, los cambios que sufrirá el saber, porque estarán directamente relacionados con los cambios en la informática, en la tecnología, en las tecnologías de la información, en suma. Otro pensador que tiene aspectos que podemos considerar posmodernos, aunque haya muerto a principios de los años 50 del siglo XX, en 1951, es Wittgenstein, con su teoría de los juegos del lenguaje, o de los diferentes juegos del lenguaje, que aparece en su obra Investigaciones filosóficas. Luego hay otro pensador, otro filósofo, Richard Rorty, que propone minimizar la importancia de la tradición filosófica, sobre todo desde Descartes a Nietzsche, y también indica que esta tradición habrá que superarla, porque es una tradición de tipo metafísico, dialéctico, y entonces él pretende crear una especie de pragmática social de tipo debeyano, o sea, influido por la filosofía de Debye, y que esta pragmática social se ocupe realmente por las cosas concretas y por los problemas cotidianos.